7 de la mañana. Micrófono abierto. Seis de la mañana, 11 minutos, 6 de la mañana, 11 minutos. Entramos con la información para el día de hoy aquí en Micrófono Abierto. Admiten demanda de pérdida de investidura contra concejales de Sincelejo. Con ponencia del magistrado César Enrique Gómez, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda de pérdida de investidura contra los concejales de Sincelejo que participaron en la elección de Vivian Montaño como Contralora Municipal, estando inhabilitada para ello. A estos mismos concejales y a 2 exconcejales más, la Procuraduría Regional de Sucre le adelanta una investigación disciplinaria. Por otra parte, la construcción del SENA en La Mojana tiene un avance del 66%. Las obras de construcción del Centro de Formación Agropecuaria del SENA en La Mojana, que se adelantan en el corregimiento El Palomar, jurisdicción del municipio de Majagual, registran un avance del 66% en su primera fase. En la actualidad trabajan la parte estructural y las placas de pisos, así como el levantamiento de los muros estructurales para posteriormente instalar cubierta y ventanería. De estos avances dio cuenta el director regional del SENA en Sucre, Marcos Gómez, que realizó una visita de inspección a la zona. Anunció el funcionario que antes de finalizar el tercer trimestre de 2021, la empresa contratista, que es la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, debe entregar esta primera fase que incluye 2 aulas TIC, un aula polivalente, 5 aulas convencionales, biblioteca, cafetería, batería de baño, 2 talleres industriales, tanque de almacenamiento para agua potable, instalaciones hidrosanitarias, ambiente de bienestar y ambiente administrativo. La inversión que realizan en esta obra es de 7.700 millones de pesos y es posible gracias al convenio del SENA, Fondo de Adaptación, y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barcos. En este centro de formación agropecuaria tienen previsto capacitar anualmente 850 aprendices en formación titulada como técnicos y operarios en competencias agrícolas, pecuaria, acuícola y agroindustrial, y 8.300 en formación complementaria a través de los programas SENA Aprende Rural, certificación para competencia laboral, población víctima del conflicto armado y curso corto para todo tipo de población. A esta nueva sede no solo tendrán acceso los habitantes de Sucre, Guaranda y Majagual, que pertenecen a la Mojana sucreña, sino también los de Achí, San Jacinto del Cauca, Nechí y Ayapel, entre otras poblaciones. Por otra parte, en julio han bajado los contagios y muertes por la COVID-19 en Sincelejo, con un mensaje alentador, pero que no conlleva bajar la guardia en la autoprotección de la COVID-19. Llegó ayer al recinto del Consejo Municipal de Sincelejo la secretaria de Salud, Trinidad Monsalve. La funcionaria explicó que en el mes de julio el virus ha tenido un comportamiento con menos letalidad, positividad y ocupación de camas UCI de unidades de cuidados intensivos, lo que se traduce en menos contagios y menos muertes por la COVID-19, dijo la funcionaria. El médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Sincelejo, Andy Arcia, destacó que el 26 de julio la positividad en Sincelejo era del 21.06% frente al 45% que se registró en junio. La letalidad se encuentra en un 2.48%, mientras que entre julio y agosto del 2020 fue del 7%. Esta sí no es una noticia tan positiva. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló un informe de seguridad alimentaria relacionada con el porcentaje de hogares que consumen 3 comidas al día durante el trimestre abril-junio del 2021. La cifra deja muy mal parada a la capital sucreña, pues de 23 ciudades encuestadas, Sincelejo ocupa la tercera posición entre las urbes donde más personas dejaron de comer las 3 comidas al día, mientras antes de la pandemia el 91.9% de sincelejanos comía 3 veces al día. En la actualidad la población que lo logra hacer es de tan solo el 37,9%. En noticias nacionales, Colombia sumó ayer martes 11.426 casos nuevos de infección de la COVID-19 y 300 muertos, la cifra más baja desde el 12 de abril.
Por otro lado, la JEP no es escampadero de delincuentes, dijo el presidente de la JEP sobre caso Musa Besaile. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Eduardo Cifuentes, explicó las razones por las cuales Musa Besaile fue expulsado por la Sala de Reconocimiento del Tribunal Especial. Cifuentes aclaró que, abro comillas, la Sala no encontró que sus supuestos aportes a la verdad sean relevantes en su caso porque eran generalidades, cierro comillas. En diálogo con una emisora nacional, el presidente del órgano de la jurisdicción transicional dijo además que quien no aporta de manera efectiva a la verdad no es aceptado o es expulsado por la JEP, organismo que ha establecido un régimen de condicionalidad que posteriormente es contrastado. 6 de la mañana, 16 minutos. Sonia Gómez, ¿qué le quedó sonando? Gracias, Carlos. Pues yo creo que hay varias noticias que ya las habíamos comentado antes, o sea, es como la noticia continúa. Por lo menos lo de los concejales, ya lo hemos dicho varias veces y hemos visto hasta casos parecidos en donde finalmente el proceso acaba en que los retiran de su cargo, pero pues ahí sigue el proceso. Lo del hambre, que yo creo que no es una noticia nueva porque ya también la hemos comentado, es una estadística que ha venido sonando. Entonces yo creo que ahí la reflexión es más como la indiferencia a la cifra, ya, porque no es una noticia tampoco que nueva, ya es un indicador que han sacado antes y es un indicador que todos sabemos que está crítico. Y lo que no sabemos es cuáles son las acciones con ese 40%, con ese 60% de hogares cincelejanos que no están accediendo a las 3 comidas. Porque si ves, solo el 37% accede, pero entonces hay un 60% que no. Y ese, sí, es decir, de 10 familias, 6 no están comiendo las 3 comidas al día. Imagínate. Entonces, ahí la pregunta mía es, ¿qué se está haciendo para la lucha contra el hambre? ¿Quién sabe dónde están esas familias y cómo se está resolviendo? Porque es una noticia que también ya habíamos escuchado. ¿Cuándo se le va a poner el foco a la noticia? En lo del COVID, en tus estadísticas, yo creo que es clara la afirmación. Para mí una afirmación es la vacuna funciona. Mira cómo cambiaste del indicador de letalidad, cómo te cambió y te disminuyó. Y dos, que efectivamente estás disminuyendo porque el porcentaje de las que te salen positivos está en el 21. Ya yo he escuchado comentarios del cuarto pico, o sea, que ¿cuándo viene el cuarto pico? En noviembre. Entonces uno dice, bueno, aquí viviremos de pico en pico, pero bueno, esas son como las 3 noticias que más me quedaron sonando. Perfecto, Sonia. 6 de la mañana, 19 minutos. Le doy la bienvenida ya también a Carlos Paternina para que se sume a la conversación. Carlos, buenos días. Bienvenido a Micrófono Abierto en este miércoles 28 de julio. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sonia, y a los oyentes de Micrófono Abierto. Bueno, Carlos, en principio, ¿qué decir de esa cifra alarmante, ¿no? De personas que no están comiendo las 3 comidas al día en Sincelejo. Preocupante, Carlos. Como decía Sonia, no es una noticia nueva. Esta noticia la vimos en uno de los tantos picos de la pandemia, que sacó el DANE también la cifra muy parecida. La estamos volviendo a ver, lo que quiere decir que quienes no la vieron fueron nuestros gobernantes. No se sabe qué pasó, no hay acciones al respecto, entonces muy seguramente la seguiremos viendo en el próximo pico. Cuando nos vuelvan a sacar las estadísticas, volveremos a ver que más del 50% de nuestra población está aguantando hambre, porque no comer las 3 comidas precisamente es eso, ¿no? Hay una gran población de conciudadanos que está aguantando hambre, a los que no miramos. Lastimosamente nuestros gobernantes siguen pensando que es con obra física, y eso tampoco la estamos viendo. Entonces no sabemos realmente a qué se están enfocando. Correcto. Bueno, Carlos, Territorios de Nadie es tu columna para esta semana, relacionada un poco con el tema de las invasiones, ¿no?
en la capital también, Sincelejo, otro problema que se suma. Relacionado con el tema de las invasiones, también relacionado con la falta de apropiación de los ciudadanos, ¿no? O sea, al final de cuentas, entendiendo nuevamente algo que ya hemos dicho en varias ocasiones, que la ciudad es mucho más que calles, edificios y pues infraestructura. Las ciudades son esa construcción social, todo lo que todos aportamos, ¿no? Porque es un espacio atemporal en el que todos pasamos y algo hacemos por ella. Y digamos que la reflexión va hacia, de pronto, hacer un análisis de lo que éramos antes y de ese auge que tuvieron nuestros pueblos. Incluso, pues, cuando uno lee un poco sobre el tema de la historia de Sincelejo, nos encontramos que crecía a una tasa mayor que la de Barranquilla. Entonces, ¿qué nos pasó? Un poco esa reflexión. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento pasamos de ese auge comercial, de personas comprometidas con el desarrollo, de obras pues, que estaban llamadas precisamente a beneficiar a los conciudadanos, a estas realidades que estamos viendo de invasiones y de informalidad? El tema de las invasiones en Sincelejo tampoco es nuevo, es un tema ya, pues, que va con el mismo crecimiento de la urbe, ¿no? Esa informalidad que nosotros vemos en muchos barrios, de calles inconclusas, laberintos, vías angostas, pues es el reflejo de eso, de zonas de invasión. Zonas de invasión producto, aunque pues, a algunos no les guste decirlo, pues producto de dos cosas, de aprovechamiento económico de algunas personas también y aprovechamiento político, ¿cierto? A cambio de votos, a cambio de favores políticos. Entonces esa lastimosamente ha sido una realidad de nuestro territorio, realidad que hoy contrasta con creo que 4 invasiones que tenemos en Sincelejo. Incluso cuando estaba escribiendo el artículo, pues revisando noticias, me encontré con un video de un periodista que acababa, pues precisamente estaba haciendo la denuncia de una nueva invasión en el barrio La Narcisa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en Sincelejo? O sea, ¿será el reflejo de esto que estamos viendo del hambre? ¿Será el reflejo nuevamente de apropiaciones económicas, de negocios? ¿Será nuevamente el tema político? Mirando cómo hacen pues para acceder a los votos. Es realmente lo que sucede pues en esta zona, ¿no? Entonces, la reflexión está ahí y pues lastimosamente las acciones no se ven. En cuanto a esta invasión que está acostada a los lados de la vía que va que comunica Sincelejo con Choyó, y ahí hago la mención en la columna, el día que pasé, de verdad que me confundí. O sea, pues paso, veo a la gente, a la cantidad, a la multitud de personas, como cuando uno está en una feria, algo parecido, una feria, todo el mundo viendo el espectáculo. O sea, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y enfoco y veo a unos cuantos con motosierras, con machetes, y bueno, ¿y qué estarán construyendo? Y no pueden hacer una corraleja, dije yo, estarán haciendo una corraleja acá en la salida hacia Chocho, dije, pues será algo nuevo. Claro, pero cuando ya enfoco y veo bien el tema, sí, eso está, una invasión al lado y lado de la vía. Pregunto y me dicen, no, esto tiene ya días de estar aquí. Creo que en algún momento lo que hicieron fue tratar de sacar a las personas. Al día siguiente regresaron, o el mismo día, me imagino yo. Los volvieron a intentar sacar la semana pasada, al día siguiente nuevamente, o el mismo día, pues volvieron a estar en el sitio. Y los intentarán volver a sacar y pues volverán nuevamente al sitio. Entonces, las acciones de la alcaldía, ¿dónde están? Donde hay una caracterización, donde de pronto se empezó a hacer algún censo, sabemos realmente quiénes están ahí, son los mismos que están en otras invasiones, pues quedan y asaltan muchas dudas y pues todavía pues no sé qué realmente está haciendo pues el ente público pues para resolver el tema y para pues, buscar soluciones, no, pero por lo menos sí para ver qué se va a hacer, ¿no? Lastimosamente pues las soluciones ahí son bastante complejas y mientras no se ponga ni el alcalde nos diga realmente qué está pensando, pues no sabemos hacia dónde irá a coger.
el tema de estas Correcto. invasiones. Sonia, usted que maneja el tema de la planeación, ¿qué es las invasiones qué reflejan? Bien. Sí, interesante tema. Las invasiones en muchas décadas fueron la manera en que se construyeron ciudades, como dice Carlos, y que de hecho fueron ciudades entonces en donde las calles eran delgaditas, en donde a veces no había calles y tocaba hacerle luego un proceso de regulación o regularización urbana, ¿sí? ¿Qué reflejan las invasiones? Lo primero que refleja las invasiones es que no hay una política pública de vivienda, ¿ya? Ese es como el primer mensaje. Hay muchos hogares que no tienen acceso a vivienda o hay hogares desplazados, que fue una de las situaciones que generó que se dieran tantas invasiones en muchas ciudades de Colombia cuando se dieron los desplazamientos, que no tenían dónde llegar y cogen y se ubican y empieza a generarse la invasión. Pero muchas de las, o sea, la principal afirmación del reflejo de una invasión es que, entre comillas, la gente necesita casa y cuál es la política de vivienda que ayuda a que esto se resuelva. No conozco cuál es el indicador del déficit de vivienda, Carlos, que quedó en el último censo DANE para Sincelejo. Pero cuando tú miras el indicador del censo de vivienda, allí te da una necesidad de hogares por vivienda y que es algo que desde la política pública de cualquier municipio debe resolverse. O sea, la vivienda de interés social no puede quedar como una política sujeta a o de última. ¿Por qué? Porque acabas teniendo este tipo de situaciones si no hay oferta y te acaba construyendo la ciudad informal, no la ciudad planeada. O sea, es también un contraste de ciudad planeada, ciudad informal, ciudad que te construye visión de futuro, ciudad que se construye espontáneamente desde la necesidad de los ciudadanos, más sin ninguna visión. Y son dos modelos que te llevan a diferentes sitios, porque una invasión tú puedes demorar para incorporarla a la vida urbana 25 años. O sea, si tú dejas que se consolide una invasión, mínimo vas a demorar para regularizarla, legalizarla. Y hay gente que ha vivido toda su vida en una invasión. O sea, hay una gente que nació en una invasión, se murió en una invasión y nunca se legalizó ese título. ¿Qué genera el hecho de que la gente viva en una invasión? Genera falta de apropiación del territorio. ¿Por qué? Porque la gente que vive en una invasión no se siente dueña de nada. Eso lo dicen estudios también que se han hecho, porque ni siquiera tiene un título. Si no tiene un título, no hay compromiso ni con la belleza de su espacio, ni compromiso con el cuidado del sitio. Entonces, eso va generando un ciudadano también desconectado simplemente con un territorio que no genera unas condiciones mínimas. Para mí, ¿cuál es el otro reto que tienen ciudades como Sincelejo y con alta tasa de informalidad? El reto de que la política pública nacional de vivienda exige acceso a crédito para hacerle al cierre financiero. Y en ciudades como Sincelejo, que son ciudades con alta informalidad, es difícil que le den un crédito para cierre de vivienda a muchas personas que son informales porque no tienen quien les certifique un ingreso permanente. Entonces se vuelve la política pública nacional favorece a los territorios donde hay niveles de formalidad laboral, de relación laboral, porque hay cómo hacer el cierre financiero. Por eso territorios como Sincelejo, como Valledupar, como otras ciudades de la costa Caribe, cuando se dio la política nacional de vivienda gratuita, que lo vemos también en Sincelejo, las casas que se entregaron y que se construyeron y que de hecho hay ahora unos hogares que le van a quitar el título, lo he leído en las notas, porque no están viviendo en la casa, y cuando tú recibes una casa de esas gratuita o una casa de vivienda de interés social, sobre todo esas gratuitas, te debes comprometer a habitarla un número de años tú, porque se supone que la necesitabas. Entonces,
Allí ves también el tema de políticas públicas de vivienda diferenciadas o que complementen la nacional porque solo no se van a resolver. O sea, es una problemática. Volvemos a la palabra indiferencia comenzando. Cuando me mirabas la palabra indiferencia, que yo te decía el hambre, ahí está la cifra. Ya, yo aquí te digo la vivienda, ahí está la cifra y ahí está el modelo. O sea, el modelo nacional no te casa si lo quieres aplicar igual, o si lo sigues viendo cómo se aplica solo, pues no te lo va a resolver. Porque la gente de aquí, desde la informalidad, es difícil el porcentaje que puede acceder al cierre financiero. ¿Cómo lo vas a resolver si realmente es una necesidad? Por eso te decía, no conozco el indicador de déficit de vivienda que quedó en el último censo DANE, pero debe haber una política pública para atenderlo y deben definirse soluciones de política diferenciadas. Cuando la ciudad ofrece, va adelante en su modelo de desarrollo urbano, ¿sí? Es difícil que si no hay una oferta o que si hay oferta se te dé este tipo de desarrollos espontáneos. A menos, como dice Carlos, que se esté continuando con la mentira o con una manera de generar desestabilización o lo que sea porque a la gente le importa. No conocemos, como dice Carlos, quiénes están ahí. Y el otro tema de las invasiones que es muy importante es que ya la ley no permite que se den las invasiones. O sea, conozco territorios en donde están procesados los alcaldes que permitieron invasiones. ¿Por qué? Porque ya la ley no permite. Es un atentado contra la propiedad privada. Y el Estado tiene que garantizar la propiedad privada. Entonces se vuelve una contradicción entre lo que la ley y las consecuencias de la aplicación de la ley y la necesidad del ciudadano. Bueno, es un tema del cual he estado cerca, Carlos, por eso puedo hablar mucho. Eso me doy cuenta. Me parece muy bien. Carlos Paternina, ¿qué decir de lo dicho por Sonia? Y también preguntarte, tú en una parte de tu columna hablas de territorios expandidos con bajas densidades, para que explique por favor esa parte también. Bueno, con respecto a lo que dice Sonia, acertada como siempre. Varios temitas no falla de lo que una. dice, para que lo hagamos ahí a punto. Precisamente todo esto genera desarraigo, ¿no? Y en la columna, fíjense que una parte está dedicada precisamente a eso, a cómo nosotros como ciudadanos hemos cedido completamente el poder a nuestros gobernantes para que ellos tomen sus decisiones. Y nosotros nos apartamos de ese proceso mancomunado de tomar decisiones por la ciudad. O sea, pasamos de ciudadanos comprometidos a ciudadanos que les importa poco lo que pueda suceder en sus territorios. Esa es una realidad de nuestros pueblos, no solamente de Sincelejo, es una realidad de Corozal, es una realidad de Sincé, es una realidad de San Pues, es una realidad de todos nuestros territorios. Ahora, dos, efectivamente, hay un tema neurálgico que esto nos lleva, pues, como sociedad, ¿no? Si el alcalde permite esta invasión, va a permitir una nueva invasión y ya la ha permitido, ¿no? Ya tenemos, no es un tema nuevo, o sea, no es un tema de hoy. Ya hay varias invasiones en nuestros territorios. Cuando no se toman decisiones al respecto de qué hacer con ellos, simplemente lo que estamos permitiendo es precisamente que nuestros territorios se sigan desarrollando de manera informal. Y precisamente por lo que nos decía Sonia, no hay una política pública que de pronto esté manejando el tema de la vivienda. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué no hay esa política pública? ¿Por qué no se ha hecho como en otros territorios que efectivamente han gestionado el tema de la vivienda? En Sincelejo nosotros no hemos gestionado el tema de la vivienda. Tampoco ha sucedido en Corozal. Esa es una realidad de nuestras dos principales ciudades. Ahora, otro tema adicional que nos decía Sonia, muy válido y que nos debería que deberíamos de tenerlo muy presente porque va también de la mano con este tema de la política pública. Nuestros territorios son territorios en donde la mayoría de población no tiene títulos. No tiene títulos precisamente porque sus viviendas son el producto de una zona de invasión.
y se han quedado ahí. Y sin embargo vamos a esos barrios y algunos han mejorado su calidad de vida por la inversión pública, ¿cierto? Ahí algunos han logrado pavimentar sus vías, en algunos barrios se ha dado la construcción de parques, de escenarios públicos, de infraestructura pública, de equipamiento incluso, pero sus pobladores siguen siendo informales. Creo que la alcaldía tiene o empezó un programa de titulación, no le he hecho seguimiento, pero sí creo que empezó un programa de titulación, pero es lastimosamente un programa bastante pobre con respecto a la realidad de nuestro territorio. Entonces, sí urge que se le preste atención al tema, porque lastimosamente todo esto nos está llevando a una realidad, la que tú nos comentabas ahorita, pues que también está en el artículo, que nuestras ciudades terminan siendo unas ciudades expandidas y que terminan siendo igual unas ciudades de baja densidad. Y lastimosamente, los planes de ordenamiento de nuestros territorios también le apuntan a ello. Entonces es paradójico, ¿no? Porque por un lado estamos hablando hoy de sostenibilidad, por un lado estamos hablando hoy de volver nuestras ciudades amables, por un lado estamos hablando hoy de buscar nuevas estrategias de movilidad, pues de hacerle frente al cambio climático, como el programa que tuvieron ayer, el día de ayer, con Viviana y con el viceministro de Medio Ambiente. Y por otro lado tenemos las realidades de quienes hacen los planes de ordenamiento territorial, que no siempre son planificadores urbanos. Esa es otra realidad también. Lastimosamente a veces terminan siendo documentos bueno, no sabe uno realmente quién o cómo se establecen pues los lineamientos de largo plazo de cómo van a crecer nuestra ciudad. Entonces uno va a sacar licencias de construcción para urbanizaciones y se encuentra uno con una cantidad de limitantes que uno dice, no, pues aquí no podemos construir en altura porque la gente no está acostumbrada. Entonces hay que hacer viviendas de máximo 2 pisos, con una serie de condicionantes de hace un siglo, la realidad de hace 10 o de 20 años, de hace 20 años. Y esa sigue siendo la realidad hoy en nuestras ciudades. Entonces, no podemos densificar, no podemos hacer un poco más denso nuestro territorio. Si vamos a sacar una licencia en el centro, tenemos una cantidad de limitantes, no podemos hacer más de tantos pisos, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. No hay formas de negociar en esta gestión del suelo mayores alturas y lastimosamente pues nuestros planes de ordenamiento hacen parte de esas limitantes que tenemos para desarrollar ciudad. No estoy hablando con esto con que el modelo ideal sea volvernos completamente densos, no, pero lastimosamente sí hemos fallado. Y eso es una realidad, pues nuestros planes de ordenamiento territorial, parte de que no se cumplen, y los porcentajes de incumplimiento de los planes de ordenamiento, como nos lo dijo el viceministro ayer, son bastante altos, ¿no? Pero también es porque no reflejan la realidad de los territorios. Vemos zonas de expansión hacia todos los lados, unas cantidades de áreas de expansión impresionantes que son simplemente el producto de un negocio de tierra, de un negocio de personas que tienen terrenos que pues, ponen a disposición de suelos de expansión para hacer negocios con el valor de la tierra, pero no responden realmente al producto de crecimiento de nuestras urbes. Y entonces vamos y vemos realmente qué tanto de ese suelo de expansión se ha desarrollado y nos encontramos con que poco y que las ciudades siguen creciendo hacia otros lados de manera informal, sin permisos, sin licencias, lleno de los requisitos, porque aquí además de eso también somos informales pues para cumplir con la norma, no nos gusta. Correcto. Esa es una realidad de nuestros territorios, la informalidad. Hay ciudades que han ido dando el paso y hoy todo lo tienen muy regulado, ¿no? Y la vigilancia urbana es muy fuerte. Vamos a Barranquilla, hay una vigilancia urbana muy fuerte. Prácticamente es imposible desarrollar obras públicas sin la licencia de construcción. Y sucede. Carlos. Ahora en nuestros territorios que nosotros no tenemos control urbano. Sonia, sí, ya le doy la palabra a Sonia. Vamos a saludar aquí a Guillermo Fernández del Valle Cincelejo. A pesar de todo, sigue
siendo un pueblo, aunque bastante crecido, en donde todo se sabe, por lo tanto no es difícil conocer los móviles que animan estas invasiones para que una buena planeación las tome como insumo para una buena política social de vivienda. Muchas gracias a don Guillermo. John Oviedo Pérez también reporta sintonía hasta ahora, Héctor Merlano Garrido y don Remberto Merlano, que nos dice el tema del hambre, uno de sus reflejos son las invasiones que estamos viendo en diferentes sitios de la ciudad. Sonia. Sí, la primera afirmación es que las ciudades se construyen. Entonces, la decisión que uno toma como sociedad es quién la construye. Si las construyes de manera desordenada, o sea, dejas que espontáneamente se construya, o tú tienes una visión de ciudad que cuidas cómo se construye para que logre lo que finalmente te debe ofrecer una ciudad, que es calidad de vida digna a sus habitantes y que sea competitiva para que pueda generar condiciones para que haya prosperidad, entre comillas. Entonces, si tú no la controlas, la ciudad se desarrolla espontáneamente. Como dice Carlos, normalmente luego meterle servicios públicos a una ciudad desarrollada espontáneamente sale costosísimo, porque no fueron análisis hechos desde tu modelo de normas. 2, las ciudades en el mundo cada vez están más densificadas, como lo plantea Carlos, y con más espacios verdes, o sea, ganas espacios verdes y ganas construcción de ciudad, y obviamente como el suelo se va siendo costoso, porque tú cada suelo que vas incorporando te toca asegurarle los servicios públicos. Por eso los servicios públicos no se pueden expandir eternamente, porque entonces te genera una ciudad en donde es costoso llevar el servicio público y mantenerlo operando. El que no quiere vivir así, entonces no vive en la ciudad. Pero la ciudad tiene que buscar un punto de eficiencia en donde puede llevar el servicio público de manera eficiente a nivel competitivo y en donde genera suficientes áreas verdes. Por lo menos el indicador de Sincelejo creo que está en 3 metros cuadrados por habitante. Y el indicador mínimo por norma, que era lo que hablabas ayer ambiental, debería ser de 12 metros cuadrados por habitante. Entonces tienes unos retos de construcción de espacio público, tienes unos retos de costos de servicios públicos, que son indicadores que en sí van afectando, porque no es eternamente yo puedo llevar el servicio público hasta donde la gente se lo quiera. Por eso es lo que dice Carlos. Hay ciudades que hasta han disminuido su perímetro porque se han dado cuenta que rentablemente no es posible hacerlo y que tienen que recogerse. Entonces ahí es cuando tú tienes el control del perímetro, de la norma, y dices, esta ciudad la tenemos que construir con estos valores. Si no, tú la dejas, si la dejas sola, la ciudad es un ente vivo, se te llena de invasiones, no solo de invasiones de vivienda, se te llena de invasiones de espacio público, se te llena de personas ubicadas en ese indicador que te decía de metros cuadrados por espacio público. Si tú no lo cuidas, también te lo invaden. Entonces es como si tú estuvieras cuidando, porque sí es un rol de cuidar, que es el que Carlos llama de control urbano, pero si tú no lo cuidas, es como si tú no cuidas tu casa, se te meten en la casa. Y entonces, ¿qué pasa si se te meten en la casa? Entonces sí hay un rol de cuidado mientras se construye una cultura. ¿Por qué? Porque es como cuando tú en Ciudadanos, y lo vimos cuando lo hizo Mocus, que hizo su cebra, no existía una cultura ciudadana de respeto a las normas de tránsito. Para construirla, al principio tenías que tener normas, tenías que tener cuidado y tenías que tener acciones policivas. Mientras la gente entendía por qué es importante respetar la norma, y luego ya se construye como una cultura. Por eso hay ciudades a las que tú llegas y tú ves otras maneras de convivir. Y en esas maneras de convivir tú te adaptas, porque ya hay una cultura superior a ti. Pero nuestra cultura superior hoy es la de la informalidad. Y si esa cultura no nos sirve, toca controlarla mientras se construye una cultura de respeto y diferente. Estás construyendo un modelo. Ese es el reto. Y por eso pues tienen que estar al frente de estos temas personas que puedan asumir el reto, que es lo otro que dice Carlos.
si quieres construir una ciudad así. Correcto. Algo, Permíteme, Carlos, saludar ejemplo, aquí a Julio de J. Guzmán, que dice: buenos días, mesa de micrófono abierto. Las invasiones se están volviendo pan de cada día. Acá en Corozal hay dos, una desde el periodo del gobierno pasado y bajo la tolerancia de la alcaldía. Es una demostración de falta de planeación y de carencia de autoridad. De estos fenómenos traen con ellos corrupción y creación de asentamientos subnormales que, contrario a generar desarrollo, traen más miseria y deterioro social. A propósito de eso, yo estuve conversando hace como 2 semanas con la secretaria de gobierno, ¿no?, de Corozal, la doctora Rosa Sandoval, y ella me decía: no, el tema de las invasiones pues está prohibido y nosotros no tenemos proyectos de vivienda en estos momentos. Y eso es un tema que yo también quisiera que ustedes nos puedan aclarar. El tema de los proyectos de vivienda, ¿es algo que sale de las alcaldías o viene normalmente desde el gobierno nacional y acá no pueden hacer nada al respecto? Es lo que yo te explicaba, Carlos. O sea, el gobierno nacional define una política de vivienda, define a quién le va a dar subsidio, en qué condiciones. La política nacional hoy de vivienda te dice que para acceder necesitas tener una carta de crédito para asegurar cómo vas a pagar la plata que no te dan. Por los niveles de informalidad en nuestros territorios, pues es difícil que la gente tenga esa carta, y por eso cuando tú vas a ver el indicador, son pocos los subsidios nacionales que se acaban aplicando en territorios como el nuestro. Primer punto. Segundo punto, tú, al tener claro el indicador del déficit de vivienda, tienes una responsabilidad de promover políticas para que se resuelva. Tú puedes irte de lado y decir: no voy a meterme, o he visto territorios donde dicen: para ayudar a ese cierre financiero, yo pongo el lote con servicios, porque ese indicador, si yo no lo resuelvo, se va a resolver de manera espontánea, como está pasando. Así que no te puede decir un líder de una alcaldía que él no puede hacer nada. No, tendrían que destinar recursos a subsidio complementario. Sí lo podrían hacer, porque la ley los pone como un indicador a que lo resuelvan. Tengo que cerrar el micrófono porque Apolo está ladrando. Carlos Enrique. Bueno, Carlos, para arrancar con la respuesta de en Corozal, pues simplemente esa es la respuesta cuando nuestros gobernantes no saben qué tienen que hacer. Esa es una realidad. Bien lo explicó Sonia, que efectivamente pues sí hay temas que la alcaldía debería de resolver. Como inferencia, incluso tengo claro y tengo entendido que un senador de la República le presentó al alcalde de Corozal varias alternativas de proyectos de vivienda y la respuesta fue que no les interesaba. Entonces, lastimosamente esa es la realidad de nuestros territorios. Ahora, cuando iba a comentar algo al respecto pues del tema de construir ciudad. La ciudad, lastimosamente, es ese aporte de todos, porque todos aportamos en eso, de cómo construimos ciudad, porque todos tenemos, de alguna forma, o tenemos vivienda o vivimos en una vivienda, pero además también de ello tenemos relaciones sociales. O sea, salimos a la calle, compartimos con otros ciudadanos, y eso también es ciudad. En esa ciudad, tangible o la intangible, al final es el reflejo de cómo somos nosotros también. Y nuestras ciudades son ese reflejo de la informalidad en la que nosotros estamos. O sea, no podemos pedir orden donde lastimosamente vivimos en caos. Y el caos es ¿qué? El caos es salir cada día a ganarnos el día a día. Eso es lastimosamente lo que está haciendo el 67, que yo creo que es mucho más, 67, 70 o 75% de la población sucreña, ni siquiera cinceleana, sucreña. Las poblaciones sucreñas viven del día a día, de la informalidad, y esa informalidad se refleja en cómo se construye la ciudad. O sea, eso se refleja en las zonas de invasión, eso se refleja en los barrios informales, eso se refleja en las malas ciudadanías,
en el caos, en el desorden y en todo lo que nosotros vemos en la ciudad. Ahora, cuando los gobernantes tienen que tomar decisiones sobre qué hacer con la ciudad, ahí viene otra gran paradoja. Lastimosamente nos han vendido que el desarrollo económico se traduce en kilómetros de vías, en parques, metros cuadrados de recreación, en metros cuadrados de edificaciones de equipamiento y no en la calidad de vida de los ciudadanos. Y si tú buscas simplemente en un diccionario qué significa desarrollo económico, te vas a encontrar con que es precisamente eso, la calidad de vida de los ciudadanos. Si la calidad de vida de los ciudadanos mejora, se supone que hay desarrollo económico. O sea que nosotros en nuestros territorios, por lo menos nuestros alcaldes y nuestros gobernantes, no pueden venirnos a hablar de que hay desarrollo económico, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos un buen nivel de vida. Nuestros conciudadanos no tienen un buen nivel de vida. Simplemente si no tienen acceso a algo tan básico como son las 3 comidas diarias, pues de ahí para adelante sigue tú cómo será el reflejo de las cosas. Habrá forma de ahorrar para mejorar la vivienda, habrá forma de ahorrar para darle una buena educación a sus hijos, habrá forma de ahorrar para atender cualquier calamidad que se pueda presentar y pues lastimosamente la respuesta va a ser no. No hay forma de ahorro, pues si no hay forma de comer las 3 comidas, menos va a haber forma de ahorro. Ahora, si nuestros gobernantes no le apuestan a una política pública de vivienda, de formalización, por lo menos de formalización del tema de la tenencia de la vivienda, estas poblaciones jamás van a poder salir de ahí del meollo en el que están, porque no van a poder acceder ni siquiera a un crédito. Yo tengo personas que me han escrito, mira, es que yo tengo este predio y quiero acceder a los programas de mejoramiento de vivienda. No pueden acceder a nada de eso, lastimosamente, porque no tienen título. Porque al momento en que uno ve los requisitos, lo primero que te dicen, la escritura pública, ¿dónde está? No la tienen. No hay forma de acceder a un crédito, no hay forma de que puedan acceder a un crédito para poder poner a sus hijos a estudiar de pronto en una universidad privada, si es que así lo desean. O sea, es muchas las limitantes que se tienen. Correcto, Carlos. La cantidad de personas sin título en nuestros territorios es alta. Correcto. Voy a saludar aquí a Jaime Salazar, que nos envía su saludo. También Rubén Fernández del Valle, no es para menos. Las situaciones son una respuesta express, manifiesta en el alto índice de migración que muestra Sincelejo como gran receptor de desplazados y finalmente de venezolanos. Dagoberto Villadiego también está conectado con nosotros. Don Genaro Rosa, buen día, escuchándolos desde Chinú. Muchas gracias por su reporte de sintonía. Margelis Tobar, un gran tema para tener en primer plano con el fin que nuestras ciudades sean verdaderamente sostenibles y sean puestas en marcha el verdadero respaldo a los derechos humanos a través de la erradicación de la pobreza y la dignidad humana. Olga Díaz, el problema del hambre es la falta de oportunidad laboral, lo poco que ganan es para pagar servicios públicos. Sonia. Sí, quería agregar, tú sabes que me gusta la teoría. La pirámide de Maslow lo que dice es que cuando estás en el nivel más bajo, era reforzar lo que decía Carlos, que es el modo supervivencia o cómo sobrevivo. Son 2 cosas mínimas que la gente necesita, que es comida y techo. O sea, si tienes comida y techo en ese primer nivel para sobrevivir, tú cuando tengas esos 2 niveles es que puedes pensar en otras cosas, ya. Si no logras resolver ese primer nivel, que es cómo tengo las 3 comidas y cómo tengo un techo en donde yo pueda pagar los servicios públicos, yo no puedo irme al otro nivel a pensar cómo estudio, cómo hago, cómo desarrollo, no, porque estoy modo sobrevivencia o supervivencia. Entonces, ahí es donde el primer tema es cómo ayudas a la sociedad o cómo si estás manejando una política ayudas a que esos 2 niveles suban. Por eso la vivienda es tan clave, Carlos, y los servicios públicos, porque es lo que permite que un ciudadano deje de pensar en sobrevivir y ya piense en cómo vivir. ¿Cómo paso de la palabra sobrevivir a vivir?
Si no resuelvo lo primero, en mi mente todos los días está cómo le doy de comer a mis hijos y cómo tengo un techo y cómo pago los servicios. Y si ese es mi día a día, pues yo no estoy pensando en construir más nada. Correcto. Don Remberto Merlano nos dice, hoy hay subsidios por 52 millones entre Mi Vivienda y cajas de compensación. Los municipios y gobernación pueden colocar los terrenos urbanizados y el usuario terminaría colocando una cuota mensual de 250.000. Hay disponibles 150.000 subsidios. Está en manos de nuestros gobernantes gestionar dichos subsidios. Álvaro Navas Patrón, a quien le enviamos un saludo especial, nos dice, sin disponer de datos adecuados es muy difícil ser asertivos en las intervenciones localizadas en barrios subnormales. En Colombia se priorizan los subsidios a la demanda y no se manejan las condiciones de vida de poblaciones pobres. Ariel Alvis Pérez también nos envía sus saludos a esta hora de la mañana. Carlos. Bueno, Carlos, al parecer no nos está escuchando. Okay. Pues acertados también los comentarios. Acertados los comentarios de los oyentes de Micrófono Abierto. Nos faltan datos. Esa es una realidad. Hacen falta datos también para poder tomar decisiones. Pero esto nos debería por lo menos llevar a una gran reflexión. Y lastimosamente, ojalá que así lo tengan o lo puedan tener presente nuestros gobernantes. Si lo que ellos están realizando realmente es lo importante para los ciudadanos. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el principal problema que tenemos en nuestro territorio? Y pues a partir de esa reflexión, sí tomar las decisiones para enfocar el gasto público. Eso no sucede. Lastimosamente, las decisiones de cómo enfocar el gasto público termina siendo lo mismo de siempre. O sea, nuestros alcaldes siguen creyendo que llegar a ser alcaldes es llegar a contratar obras, pavimentar y seguir midiendo, como siempre, los indicadores de éxito de esa infraestructura. No, para eso no, eso ya no, así no es ser un buen alcalde, esa no es la realidad de nuestro territorio. Entonces, ojalá que estos indicadores... Carlos, pero aquí hablamos en un programa, y perdón que te interrumpa, de cuál es el bronce, ¿se acuerdan? Que teníamos en Sincelejo, y salieron muchos temas. De pronto no es ese problema también, es decir, tratar de enfocarse en todos y poner un poquito en cada uno y al final no se termina haciendo nada. Hemos visto alcaldes eficientes en otras ciudades que se han enfocado en un solo tema. Algunos se han enfocado en recuperar la capacidad financiera de los entes territoriales y a partir de ahí los que continúan sus gobiernos empiezan a hacer todo el tema de buenas infraestructuras y de buenas obras públicas y de lograr resolver los temas sociales. De pronto nos hace falta un alcalde que se dedique a un tema en específico a nuestros territorios, ¿no? ¿Es posible? A solucionar uno de los tantos Bronx que tenemos, que logramos identificar en ese programa anterior. Dijimos que uno era el hambre, dijimos que otro era el tema de saneamiento básico, que estamos graves. Servicio de transporte. Transporte que no tenemos. Y si nosotros vamos, pues estamos mal en todo. Por eso, y no nos da tiempo de que se centren en uno, porque es que si te centran en uno y a ti te entregan, ya en este momento el ritmo del desarrollo de las ciudades, si tú te centras en un punto, en 4 años estás más atrasado en toda la competitividad. O sea, a ti te toca es gerenciar el desarrollo de todos los indicadores al tiempo para definir cómo haces proyectos estratégicos que te ayudan y te tocan varios Bronx al tiempo, pero no cómo te centras en un Bronx. Es importante. Ok, bueno, para tener eso en cuenta, me parece bien. Carlos. Esto que dice Sonia es importante, porque indistinto de que tú digas que mi enfoque puede ser, si me preguntan a mí qué hay que resolver en Sincelejo, en estos momentos tenemos que resolver el hambre. Hay que resolver el hambre, pero para resolver el hambre hay muchas cosas que se pueden hacer. De pronto no se están haciendo de la manera adecuada.
y parte de eso es la infraestructura. No quiere decir que no se deba de continuar con la infraestructura, porque si no, por supuesto, vamos a retroceder en muchos indicadores. Pero, ¿cómo se está resolviendo el tema de la infraestructura para que nos ayude o le ayude a nuestros conciudadanos a resolver el tema del hambre? Entonces, ahí es donde está el reto. ¿Cómo lo asumimos bien? ¿Cómo hacemos para que ya tuviese no solamente Sincelejo, y lo hemos dicho, es un problema de Sincelejo, es un problema de Corozal, es un problema de San Juez, es un problema de Tolo Viejo, porque al final, hacia todos esos territorios nosotros tenemos una cantidad de flujos diarios que vienen a la ciudad núcleo, que es Sincelejo, y le traen un problema a Sincelejo. Pero Sincelejo sigue pensando que va a resolver su problema de transporte de manera aislada a sus territorios. Eso es una visión de más de una década, de seguir creyendo que las ciudades llegan hasta su frontera, hacia sus fronteras. Los problemas son comunes, resolvámoslos de manera común. Si no hay la plata para que Sincelejo lo pueda resolver, nace con Corozal o nace con San Juez, con cualquier figura de las tantas que nos permite la ley, y tratemos el tema del transporte de manera compartida. Y eso también ayuda al hambre, porque si nosotros tuviésemos un sistema de transporte eficiente, personas podrían estar invirtiendo en ese sistema y hoy habría contratación al tema del sistema de transporte, pero no, seguimos en la informalidad y seguimos dejando que la ciudad espontáneamente resuelva sus problemas y que la gente de manera espontánea resuelva su problema de hambre. Entonces, fíjate que aunque tú enfoques, tú digas, yo voy a resolver el tema del hambre, hay muchas aristas sobre las que tú te tienes que basar para resolverlo. Y seguramente tendríamos una ciudad distinta. Correcto. Dagoberto Villadiego, el hambre es algo que duele mucho y estamos condenando a los niños a que su desarrollo mental también sea atrofiado y por ende el desarrollo de nuestro país. Buen punto ese también. Guillermo Fernández del Valle, no tenemos una ciudad pensada, imaginada, deseada y con mucha razón los cincelejanos que queremos la que debemos estar en la mente y en el corazón de la administración y de los concejales. ¿Será que vale la pena ser soñador? Carlos Rodolfo también nos envía su saludo hasta ahora. El ingeniero Roberto, que hace la invitación para el programa de mañana con Dagoberto Villadiego y José Rivera. Ariel Alves, cada mandatario quiere inventar la rueda, les cuesta construir sobre lo construido, no hay visión de largo plazo. Carlos Sincelejo necesita proyectos de vivienda urgente. Sonia, usted iba a decir algo y también para cerrar el tema, tiene el micrófono apagado. No, ya lo prendí, ¿me escuchan? A ti es el que no te escucho. Si está escribiendo el doctor Carlos Rodolfo, que es el exalcalde de Bucaramanga y es experto en el tema de vivienda, nuestro candidato, uno de los candidatos a la presidencia, vamos a invitar a Carlos para que te cuente cómo él construyó vivienda de interés social en Bucaramanga desde el sector privado y contribuyó al desarrollo de la ciudad. Yo creo que nos toca empezar a hablar y a traer programas de innovación pública. Innovación pública, ¿por qué? Porque ya lo han hecho otros y hay que invitar. Entonces, doctor, el ingeniero, si está conectado, que acepte nuestra invitación a micrófono abierto y vamos a hablar de vivienda, ¿ya? Correcto. Bueno, para finalizar y algo muy puntual porque ya se nos agotó bastante el tiempo, ¿cuál es el primer paso que se debe hacer con ese tema de las invasiones? ¿Qué es lo que hay que hacer ya? A ver, toca censar porque es un problema a resolver, pero lo primero que tienes que hacer ya es permitir que no se consolide. O sea, tú no puedes dejar que una invasión se consolide, punto. Porque tienes un problema legal y de la ciudad, pero sí tienes que definir cómo vas a hacer, de acuerdo a los que se están ubicando, cómo vas a empezar a generar soluciones de vivienda pertinentes, ya. Porque no puedes promover que una ciudad se te consolide desde lo informal. Ese es un punto que para mí, es algo que muestra que tú estás al frente, pero no es solo controlar, sino tener soluciones de política, porque si no, nunca lo vas a resolver. Claro que sí. Carlos Enrique Paternina, muchas gracias. Hombre, gracias Carlos, Sonia Rosa, a los oyentes de micrófono abierto. Y un dato adicional, no solamente tiene que censar, tiene que prestarle atención porque ese terreno, por lo menos el que está aquí en la salida de Chochó, está en suelo de inundadizo, ¿no? Esto es todo, ahí se inunda cuando empiezan las lluvias. Entonces,
el alcalde tiene que prestarle atención porque si lo permite, pues también puede tener problemas mayores al respecto, ¿no? Es que Entonces, si tiene lo, que buscar una solución rápido al tema. si lo permite, ya tienen procesos de demanda puesta desde los propietarios privados porque la ley dice que no se pueden permitir y si no los alcaldes caen en omisión, o sea, no hay justificación hoy desde el nuevo marco legal a que un alcalde permita que una invasión se consolide y está sujeto a demandas que luego acabaremos pagando todos los ciudadanos porque son demandas que valen dinero y que finalmente la plata va a salir de nosotros como ciudadanos. Es así de sencillo. Perfecto. Totalmente bueno, de acuerdo. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros en este tema. El otro llamado a que como... Sigue, Carlos. ¿Qué decías, Carlos Paternina? No, que el otro llamado final, pues, a los ciudadanos que retomemos el rol de construir bien nuestras ciudades también. Bueno, Sonia, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y a toda la audiencia de Micrófono Abierto. Gracias, Carlos Paternina. Como siempre, un placer. Y bueno, el tema regional no está tan claro tampoco, ¿no? Porque encabezan además de Sincelejo, Barranquilla y Cartagena. A todos, muchas gracias. Feliz el resto de miércoles. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Pero es la muestra, Carlos, del modelo en que se ha consolidado el desarrollo de la costa Caribe, desde la informalidad y no desde un modelo de desarrollo sostenible. Y por eso cuando los modelos de desarrollo territorial se consolidan desde la informalidad son tan frágiles. Ese es el reto que se tiene. Ya, bueno, es un tema del que podría seguir hablando. Sí, correcto. No, vamos a hablar en otra oportunidad. Chao, a todos. Feliz día.